Buenas tardes a todas las personas, muchas gracias a todos los que veo que ya están aquí esperando esta reunión y conversación que tengo el día de hoy con Alejo Novilí, amigo y compañero y colaborador de este canal, a quien traigo a la pantalla. Alejo, ¿cómo estás? Hola Buenas Johnny, ¿cómo tardes. estás? Gracias de nuevo por la invitación. Te lo decía hace un ratito charlando con vos, pero bueno, de nuevo gracias. Y un gusto estar acá además, bueno, con toda la gente que suele conectarse con tu canal, tus seguidores y amigos. Y bueno, la verdad que siempre es un gusto. Muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación al canal. Alejo, muchas personas te conocen a través de las publicaciones que vienes haciendo en tus respectivos canales de comunicación. Para los que aún no te conocen y es la primera vez que te pueden ver y escuchar, cuéntanos un poco, ¿quién es Alejo Novilí? Bueno, yo soy cantante y psicólogo. Tengo ya desde hace varios años que vengo publicando mi música de distintos estilos, pero ahora ya desde hace tiempo enfocado más en mi música como cantante. Y como psicólogo, soy psicólogo a nivel de que tengo pacientes, así a nivel clínico, y también hago mucha investigación en distintos temas dentro de la psicología. Eh, Me enfoco más que nada en la parte, digamos, en la clínica, más que nada en la terapia cognitivo-conductual y en la que es más investigación, un poco más que nada, digamos, centralizado en temáticas relacionadas con la psicología junguiana principalmente. No solo de eso, pero el espectro, digamos, de lo que abarca la psicología junguiana es tan grande que abarca muchos temas que me interesan y eso es generalmente lo que más suelo investigar. Entonces, ahora hace muy poquito abrí este nuevo canal que se llama Salir del Laberinto, que ya hay 2 videos publicados y este jueves voy a publicar el tercero. La idea es ir publicando un video por semana. Y bueno, y en el canal, más que nada, justamente voy a ir hablando de distintos temas que un poco se mezclan todas estas cosas que te mencionaba, ¿no? O sea, la psicología junguiana, temáticas que tienen que ver con la espiritualidad, eh, y bueno, muchas cosas que voy investigando y que vengo investigando desde hace mucho tiempo. Eh, y bueno, y todo esto fue confluyendo de tanto tiempo de ir investigando distintas cosas y además con el estudio de la psicología y los temas que me gustan en lo particular desde hace tiempo, ir compartiendo un poco de esa información y más que nada también ir compartiendo información que veo que generalmente no se suele compartir, sea por desconocimiento, sea por falta de investigación o por lo que sea. Pero también es como que me estoy enfocando mucho en que la información que vaya a compartir sea algo nuevo, algo distinto, algo que no, o sea, que tal vez está relacionado con temas que estamos acostumbrados a escuchar, pero no tal vez con el punto de vista de investigar más a fondo, más que nada, como te digo, desde la perspectiva de la psicología y de la psicología junguiana, que es uno, como te digo, de lo que más me interesa a nivel de la psicología. Alejo, el título que hemos elegido es Salir del laberinto. Pareciera, ¿no? Como una frase muy puesta en estos tiempos de desesperación quizás. Pero Claro. se trata de tu canal, como lo mencionaste ahora. Salir del laberinto es el Sí. nombre de tu nuevo canal por el que tú vas a transmitir contenido eh, particular. ¿Qué es salir del laberinto? ¿Qué Háblanos un salir del poco. laberinto? Exactamente. Bueno, principalmente el laberinto en sí es una imagen, se puede decir, arquetípica, o sea, una imagen arcaica que a nivel de lo que es la psicología junguiana se suele usar para representar una totalidad, pero principalmente hay un escritor que a mí me gusta mucho que se llama Joseph Campbell, que es o sea, él principalmente se dedicó a estudiar la mitología de distintas culturas, y él le da una definición que me encanta, que es que el laberinto es un mandala en el que estamos atrapados y no sabemos dónde salir. Y que eso es lo que le sucede al humano cuando desconoce o se pierde de cuál es su mito, o sea, cuál es el mito que lo rige. Entonces, andamos perdidos, digámoslo así, en esa totalidad, cuando no tenemos un mito claro acerca de en qué mito estamos basados en nuestras vidas, en la de cada uno. Entonces,
La invitación a salir del laberinto principalmente tiene que ver con, también obviamente que se puede pensar como una metáfora de que un laberinto podría ser como un problema o una cuestión que hay que resolver, ¿no? O un lugar, una situación en la que uno se siente o atrapado o perdido, ¿no? O ambas cosas. Entonces salir de eso, por un lado, sería como una especie de solución, pero más que nada tiene que ver con el hecho de tomar una distancia de esa situación, poder verlo con una perspectiva como para encontrar otras posibilidades, tanto como para salir del problema, como para entenderlo y encontrarnos con lo que sea que queramos encontrarnos, ¿no? Que sea diferente que estar encerrados siempre en ese mismo problema o siempre en esa misma situación. Entonces, más que nada, la invitación es, a través de la información que vaya compartiendo, tomar esa perspectiva de tal vez esos problemas, esas situaciones que puede ser de problemas particulares o problemas o cuestiones, dificultades a nivel de la sociedad en general, ¿no? Temas en general Claro. en los cuales a veces estamos perdidos o nos sentimos perdidos y que la información que vaya compartiendo sirva como para, como te digo, tomar cierta distancia y comprenderlo y tener herramientas como para encontrar esa salida y ir por el camino que decidimos. Alejo, no sé si tú compartes también este punto de vista que yo tengo muy particular. Los tiempos en los que nos tocó vivir por ejemplo, ¿no? Tiene una característica muy fundamental, la velocidad con que uno puede comunicarse hoy en día, ¿cierto? En todos los aspectos, por todas las formas. Sí, sí, Es un sí, sí. privilegio desde mi punto de vista, ¿no? No se ha dado antes, Claro, por lo menos en la historia de la humanidad, así, con tanta precisión y color, ¿no? Mira, tú y yo estamos en dos países diferentes, en horarios diferentes, y sin embargo tenemos la posibilidad de poder conversar en la sí, comodidad de nuestros propios lugares. totalmente. Desde tu perspectiva como cantante, como joven emprendedor, como psicólogo, ¿cómo ves esta experiencia en la que estamos todos los de esta generación inmersos? Bueno, acuerdo totalmente con vos de que es un privilegio tener esta posibilidad de que, o sea, uno abre una cámara y de repente hay cientos de personas, puede haber de todo el mundo, eso es increíble. Inclusive no solo en vivo, sino también en diferido, cuando pasan unos días y se puede ver, seguir viendo, también es espectacular. Yo creo que, te digo desde como decirte, de mi punto de vista, que tiene un poco que ver con la razón por la cual hice el canal, Salir del Laberinto, y un poco también por qué me dedico a la música y a cantar y a hacer mis canciones. Que es que yo pienso que, o sea, en esta situación en la que estamos, hay como una especie de tsunami de información que cada vez nos es más difícil diferenciar qué de todo eso nos puede servir, qué es un desvío, qué es un engaño, ¿no? O sea, tampoco es una cuestión de ponerse, como decirte, totalmente paranoico y decir, uy, todo esto me están queriendo controlar cada segundo, pero la verdad es que hay mucho de que por esta saturación que hay de la información y el hecho de que tenemos acceso tan rápido, uno pierde como decirte, esa costumbre que tal vez en otra época no solo que era más viable en la normalidad, sino que era casi lo inevitable, que era que para hablar de determinado tema uno tenía que profundizar en el tema. O sea, hoy en día cualquiera dice cualquier cosa acerca de cualquier tema y andás a ver de dónde le llegó la conclusión de esa información, ¿no? Yo creo que lo principal, obviamente, y lo central con esta situación es cuál es la intención que uno tiene, ¿no? O sea, más allá de si uno estudió 20 años o si uno simplemente tuvo una experiencia y quiere compartir algo de esa experiencia, yo creo que lo principal, lo central es cuál es esa intención. Si la intención que hay detrás de eso que uno comparte a esta velocidad vertiginosa es con una intención de empatía, de considerar al otro, de compartirle Claro. algo que le puede llegar a servir porque sabes que te sirvió a vos, porque viste que a otro le sirvió, de considerar al otro, o sea, con tener cercanía. Yo creo que si eso está tenido en cuenta, ya es un muy buen inicio. Si a eso se le puede sumar que uno pueda compartir alguna información que tal vez le llevó un tiempo llegar a esas conclusiones, ¿no? O sea, llegar a conclusiones nuevas, porque a veces uno puede llegar a una conclusión a partir de lo que escuchaste, de lo que alguien dijo, viste que pasó algo, pero inmediatamente que viste que pasó algo ya está la opinión de otro.
Entonces uno va llegando muchas veces a conclusiones de lo que pasa en el mundo o de cómo tomar las cosas por lo que dicen otros, básicamente. Entonces, hoy en día hasta, ¿viste esto que está totalmente de moda, inclusive, que es esto de que se comparte un video con la reacción de la persona al lado? Que eso es algo que, o sea, hasta hace un tiempo era impensable. O sea, ¿cómo puede ser que te puede llamar la atención ver un video y además una persona al lado reaccionando? O sea, hasta muchas Claro, veces esos videos tienen más fama, o sea, llegan más, se hacen más virales que el video en sí de la información sola. O sea, estamos mucho más expectantes de verle la cara a alguien reaccionando a algo más que ese algo en sí. O sea, nos llama más la atención eso y por eso creo que también como te digo, es esta situación del laberinto que te decía antes, del hecho de perder de vista cuál es el mito, más que nada tiene que ver con desconocer el mito propio y constantemente copiar o intentar copiar los mitos de otras personas. Entonces decir, bueno, el otro puso tal cara, consciente o inconscientemente uno se identifica o no con eso. Entonces, yo creo que en ese sentido eh, es cierto, como decirte, me parece que es importante tomar cierta perspectiva de lo que uno ve, de lo que uno escucha. Entonces, en todo ese maremoto de información, creo que es una buena posibilidad, como pienso que lo estás haciendo vos con tu canal y con tu información, todo lo que compartís, que es que dentro de ese, así, caudal infinito que hay de información, también poner la semilla de cosas que uno sabe por qué las está haciendo. Una cosa es cuando vos sabés que es simplemente, ni siquiera lo desmerezco, ¿no? Pero cuando alguien está vendiendo un producto en particular por una cuestión concreta, que está buenísimo, todos queremos vender algo, claro. pero cuando es solamente vender algo por venderlo y por ganar plata, es muy diferente de cuando además de eso tenés alguna intención de que a quien le estás compartiendo eso, lo estás queriendo de alguna forma ayudar. Obviamente que además puede ser gratuito, pero igual, más allá de si se vende o si es gratuito, que haya una intención de alguna forma colaborar con el otro. Entonces, en ese punto, yo pienso que, como te digo, que en todo este infinito caudal que hay de información es muy importante, por un lado, ir diferenciando de lo que uno va, o sea, con la información que vamos encontrando, tener ciertos parámetros con los que reconocer cuando alguien te está engañando, te está vendiendo algo que no es, cuando te está diciendo algo que suena muy lindo, pero que en el fondo hay otro interés distinto, o cuando una información es verdadera y sabes que te puede servir, ¿no? O sea, todos esos elementos yo creo que eh, parte de aprender a reconocer eso tiene mucho que ver con conectarse con la intención de, como te decía, de conectar con el otro, conectar desde el lugar de la empatía y de querer compartir y no desde el lugar de simplemente que hay un cliente del otro lado, que es como lo que casi como que está de moda pensar en que en vez de personas somos todos clientes, básicamente. Entonces es como que va perdiéndose mucho esa parte de, sí, como como decía también, veía recién que escribían en los comentarios Medellín, que eso se llama amor. Y claro, o sea, el amor en sí, o sea, el hecho de considerar al otro y que el otro nos considere acá, o sea, que nos consideremos entre nosotros, tener esa cercanía a nivel de la empatía tiene que ver con el amor. O sea, por más de que parezca como una cuestión, tal vez cuando uno solamente menciona la palabra amor aislado, parece como una cuestión idealizada, pero llevado a la práctica tiene mucho que ver con esto. O sea, con considerar al otro, hasta en cuestiones básicas, ¿no? Y creo que compartir información que uno sabe que es valiosa porque sabés que a vos te llevó un tiempo llegar a esas conclusiones, a través de experiencias, tal vez en muchos casos son años de vivenciar cuestiones y llegar a conclusiones y poder compartirlo. Y eso creo Claro. que es súper, súper importante y valioso. Con respecto a lo que estabas diciendo, me acuerdo mucho de esto, ¿no? La información es un bien o una mercancía. Y Claro. creo que en estos tiempos eso se pone de manifiesto. Pero fíjate que yo creo que mm, en todas las épocas en las que el ser humano ha transitado, me da la impresión que siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Sí, Siempre ha habido un sí, sí, asunto sí. muy similar. Quizás ahora es más notorio por la comodidad y facilidad, ¿no? Que Totalmente. la tecnología propia te ofrece. Tú como cantante seguramente has escuchado también que a veces han habido canciones muy famosas, muy universales, pero que tuvieron como un punto de partida, alguna melodía previa que se escuchó por ahí, ¿no? Claro, claro. Sí, O sí. algo así. O no, tal vez. Pero digamos Sí, que creo que en estos tiempos eh,
el asunto de la comparación se hace como más rápida. Lo Mm, cual no es bueno necesariamente porque ahí puede entrar algún juicio personal, cómo quiere ver el asunto, qué claro, sesgo le pones, y por lo tanto puedes tú interpretarlo de una manera muy antojadiza, ¿no? claro. Am, tú, por ejemplo, como alguien, como cantante, como creador, como productor de música, en este caso, ¿cómo ves esto? O sea, este panorama en términos de me sirvo de esto convenientemente. Entendemos que estamos en un contexto en que tú transmites lo que quieres transmitir y a la persona que le parezca eso fundamental, obviamente así lo va a tomar. Claro. ¿Crees que Alejo Novilly, cantante, psicólogo, llegó a esta encarnación en el mejor momento en este escenario? Está buena la pregunta. Sí, a ver, yo creo que más allá de, como decirte, de las particularidades de la época, yo creo que lo más importante es en sí el hecho de conectarse con lo que uno más le entusiasma hacer, ¿no? O sea, muchas veces hay circunstancias de la vida en las que tal vez eso que queremos hacer o lo que más nos gusta hacer o lo que más nos gustaría hacer no es exactamente lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, a veces eso queda como un poco lejos y hasta que uno verdaderamente ya se conectó con eso y lo está haciendo funcionar, pasa un tiempo. Yo pienso que eso es central en cualquier momento, cualquier época y para mí particularmente en este momento, sí, yo me siento, como decirte, conectado con lo que quiero hacer, pero que es algo que sinceramente siento que tal vez es algo que siempre lo siento así, ¿no? No sé si va a variar, pero siento que esa conexión es algo que es producto de lo que uno va haciendo día a día a lo largo de años. O sea, yo tal vez hace X cantidad de tiempo, X cantidad de años, tenía en claro algunas cosas que quería hacer, otras no tanto, tenía algunas dudas. Hoy en día, más allá de cuál es el momento en el que estoy, de lo que estoy haciendo, más allá, como decirte, de la cantidad de tiempo, o la cantidad de horas, o la cantidad de plata que uno puede ganar, o la cantidad o la llegada. Más allá de eso, la diferencia que yo noto, por ejemplo, ahora con respecto a hace, no sé, como decirte un número, por ejemplo, o sea, hace 10 años o 20 años, es que ahora tengo bastante más en claro lo que quiero transmitir. Y eso yo creo que es parte de un proceso. Y creo que esta época, o sea, yo la siento como una época muy acorde a lo que yo quiero hacer. No es que siento como decirte, una desarmonía en ese sentido. Yo siento que es un buen momento para hacer lo que quiero hacer, también por las posibilidades que hay a nivel, justamente como lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. O sea, conectarnos así de un lugar del mundo al otro distinto, en vivo, conectados, todo este tipo de situaciones me parecen espectaculares. Sí, como te decía antes, creo que es un desafío. Tal vez, no sé si distinto en su raíz en sí misma, como decías, ¿no? Que tal vez los problemas siempre fueron los mismos en la humanidad en cualquier tiempo, pero sí creo que hay como una particularidad de esta época que es tanta la información, o sea, es tal el nivel eh, de saturación que hay, de información constantemente, que nos está llegando de todo, o sea, de sonido, de música, de imágenes, de cualquier cosa, de todo, que sí veo como muy importante o muy urgente, para decirlo de una forma un poco más exagerada, pero sí veo como muy, muy importante que si tenemos algo para transmitir, que sabemos que es algo que le puede hacer bien al otro, hacerlo. O sea, me parece como bastante urgente en ese sentido, porque tal vez en otra época los tiempos eran un poco más laxos, ¿no? O sea, inclusive hasta en la música es bastante más fácil verlo eso, ¿no? Como que de repente una banda hasta que la conocía alguien, pasaban 20 años, 15 años de que tocaban. No digo que eso no pase hoy en día también, pero hoy en día puede pasar que, como pasa con algunos artistas súper famosos, que eh, antes de ya tocar en su primer recital ya tienen millones de seguidores por un video que hicieron en YouTube o cuestiones así. O sea, se puede dar muy rápido esa chispa de que de repente estás transmitiendo un mensaje a cientos y miles de personas en todo el mundo. Entonces, la responsabilidad de que vos sabés que encontraste algo que es valioso, que te hace bien, que sabés que otro cuando se lo contás a alguien cercano, lo compartís, ves que también le hace bien, que le puede servir.
Entonces, yo creo que la principal responsabilidad en ese sentido de ahora, de esta época, es decir, bueno, lo comparto. O sea, si tengo esto tan valioso o algo que me hace bien o algo que sé que le puede servir a otro, lo puedo compartir, lo comparto y lo comparto ya, porque también pasa eso. Como te decía, es tanta la información que creo que cualquier persona que tenga una buena intención y quiera compartir algo de información así, está sumando. O sea, verdaderamente está sumando. Y suma mucho, sinceramente. Yo siento que suma mucho que haya personas bien intencionadas compartiendo información valiosa ahora y que no haya una demora en eso porque verdaderamente creo que puede servir un montón. Alejo, yo conversando con algunas personas asociadas a algún tipo de formación o de educación, ¿no? Educadores, por ejemplo, Sí, en alguna ocasión me dijeron algo así, como que en estos tiempos el ser humano como que se está alejando de esa introversión que lo caracteriza para irse más bien hacia un afuera en el que existe una dependencia muy marcada del uso de prótesis y aditivos que, ¿no?, van a ahora hacer lo que al humano no le gusta hacer. claro. Llámese computadoras, celulares, lo cual es cierto, ¿cierto? Creo que no, nadie se puede imaginar hoy en día a un adolescente de 15 años sin un teléfono. Creo que se moriría a los pocos Sí, 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 minutos, algo así. totalmente. Sin embargo, yo soy un poco escéptico a eso. Es verdad que vivimos en una videocracia hoy en día porque todo entra por la vista, ¿cierto? Ya la gente no lee, la gente ve un resumen, la gente busca un enlace que lo lleve a Sí, tal sí, o cual totalmente. al video. Entonces, obviamente, estamos viviendo una videocracia, lo cual te aleja del fundamento de la creación de alguna forma, porque es una información que te llega a través del ver. No hay que pensar Claro, mucho. Sin embargo, yo creo que ese no es el problema. Creo que el problema es que no estamos como condicionados para esa transición. Yo particularmente, ¿no? Digamos, claro. es un mundo nuevo que el humano no ha experimentado antes, entonces de repente sus propias tecnologías están en un proceso de adaptación o de generación de nuevos programas. Claro, Porque digo esto porque creo que el mundo que, por ejemplo, yo puedo ver no es el mundo que tú podrías ver, tú como artista, por ejemplo, como creador, ¿no? O sea, para mí sería muy difícil distinguir en ese ver los matices, las texturas, las claro. situaciones y mucho menos que se manifiesta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, viste que lo que para algunos podría ser un gran problema, para otros como tú, Claro, es el mejor momento porque argumentando, claro, es tan rico todos los elementos que se me ponen que tengo mucha amiga para hacer un nuevo pan, o sea, por lo menos un tipo diferente de pan. claro, claro. ¿Tú estás de acuerdo con eso conmigo o crees que es solamente una impresión? Sí, ahí, bueno, eso se relaciona mucho con, más que nada, lo que te mencionaba al principio, del punto de vista que yo suelo usar en lo que es la clínica de la psicología, o sea, con la terapia cognitivo-conductual. Más que nada tiene que ver con el hecho de que las acciones que hacemos derivan siempre de ciertas creencias que tenemos, ¿no? Como creencias nucleares o de base, y que esas son las cuestiones que suelen ser las más difíciles de cambiar, ¿no? Entonces, más allá de cuál sea la época, el momento en el que estamos, casi siempre cuando estamos ante un problema o ante alguna situación, cuestiones que resolver, el mayor desafío, si bien obviamente que puede haber un desafío material o una situación concreta en lo real del mundo que nos rodea, algo que resolver ahí puede existir, no es que es un delirio decir, no sé, hay que resolver tal cosa ahí, pero principalmente la mayoría de las trabas suelen venir de esas programaciones llamémosle, ¿no? O esas creencias de base que tenemos, con las cuales venimos ya impregnadísimos desde, por lo pronto, desde los primeros años de vida, los primeros 7, 8 años de vida, donde se forma eso, Claro. y luego que o sea, constantemente va reajustándose o readaptándose, pero manteniendo esa base muy firme con las creencias, digámoslo así, las vivencias familiares lo que vivimos en la cultura en general, ¿no? Entonces, toda
ese bagaje en realidad es lo que después tenemos de filtro al momento de tener que hacer cualquier cuestión, ¿no? Entonces, tal vez el problema o lo que es generalmente conflictivo es que recién nos ponemos a dudar de si alguna de esas creencias no nos conviene o si nos conviene variarlas, generalmente recién cuando ya estamos ante un problema gigante, o sea, cuando ya no tenemos recurso alguno, ya explotó todo, ya hay un problema gigante, recién ahí decimos, uy, tal vez tengo que variar algo, cuando ya pensamos que no tenemos respuesta de nada o que ya el mundo se nos puso en contra, cuestiones así, es cuando realmente en algún punto ahí ya decimos, bueno, a ver, pero tal vez tengo que variar algo, yo. Entonces ahí es cuando recién suele suceder que recién llegadas a esas instancias ponemos a pensarnos en, a ver, pero ¿qué tendría que variar yo? Y encima en el medio se le suma, como te decía antes, que estamos en esa vorágine de información, que tal vez nos encontramos ante alguien que nos está diciendo algo y decimos, uy, qué bueno esto, y después resulta que era una mentira. O sea, podemos encontrar, todo el tiempo nos encontramos ante eso y estamos ya como, esa creo que es la parte que tal vez te dirían, no sé si negativa, pero que hace más compleja esta época de lo que decías de este momento, ¿no? Que es que encima ya pasa ahora hasta con cosas tan troncales como, no sé, que dentro de 10 minutos, si no es que ya está sucediendo, vamos a estar escuchando un audio de una persona, viendo un video de una persona y no saber si es verdaderamente la persona que está diciendo algo o si es una inteligencia artificial que lo está haciendo en ese momento. O sea, ya ni siquiera, ya estamos cada vez más cerca de que ni siquiera podemos diferenciar eso. Hasta pasa con videos que por lo menos por ahora se sigue avisando. Tipo, este es un video de mentira y lo ves y parece de verdad. Pero seguro que inclusive pasa y todavía ni nos damos cuenta, ¿no? Pero a lo que voy es que en esa situación, encima se mezcla eso con el hecho de que tenemos que cambiar cuestiones internas que tal vez ya nos hacen de problemático con el contacto de lo de afuera. Y encima lo de afuera no es que es todo clarísimo, no, encima pasa eso, ¿no? Como el mundo ilusorio, que siempre se puede considerar así, pero encima ahora ya como un nivel extremo. Entonces, también un poco parte de lo que, bueno, lo que te decía antes, de lo que voy compartiendo en el canal, tiene que ver con, si bien no es específicamente solo eso, sí, como te decía, con dar algunas herramientas, algunas pautas con las que poder cuestionar eso que estamos viendo y decir, a ver, pero esto es así como me lo están diciendo, o sea, esto, la fuente de la que viene esta información, a ver, ¿es tan transparente como me lo están planteando? ¿O hay alguna otra intención? ¿Cómo es esto? Y eso muchas veces pasa que nos llega la información ya como predigerida por un montón de otras fuentes, y claro, llegamos a escuchar ese fragmentito de esa cosita que se dijo en un momento, y tal vez si nos ponemos a investigar un poco más, vemos que, pará, o sea, no es que ese fragmentito representa todo eso que estaba atrás. No, ese es el fragmentito que eligió X persona para decirme tal punto de vista. Pero tal vez de lo mismo que dijo una persona en 10 minutos, recortás otro fragmento y le pones otro zócalo, otra frasecita abajo y significa todo lo contrario. Entonces, tener esos criterios como cierta información, ¿no? Por ejemplo, en uno de los videos que hice, el primer video que publiqué en el canal, que es acerca de Freud y de Jung, que la pregunta es si son masones, ¿no? Que más que nada es una investigación que fui haciendo yo de cosas que me fueron surgiendo de interés personal, de decir, bueno, a ver, pero esta información ¿de dónde viene? Me suena que no es algo que se le ocurrió solamente a Freud, o no es que solamente se le ocurrió un día a Jung, ¿cómo, ¿de dónde viene todo esto? Entonces, de ir preguntándome esas cosas, fui encontrando un montón de información, ¿no? Pero digo, así con distintos temas. Pero de repente pasa que cuando uno estudia temas como decirte, no sé, marketing, psicología, filosofía o cualquier cosa, a veces nos llega ya la información como de, bueno, tal persona enseñó tal cosa. Y nos quedan afuera el 99% de lo que esa persona hizo, pensaba, hacía, ¿no? Y tal vez recién pasan 100 años, como pasó con, por ejemplo, no sé, Wagner, ¿no? Como el compositor de música clásica, que claro, pasó un tiempo y, además tenía ideas nazi. Mirá vos, o sea, tal vez la persona que había escuchado algo de Wagner y le había gustado ni sabía que tenía ese punto de vista, pero pasaron unos años y esa información se hizo mucho más conocida. Que no descarta que te pueda gustar su música, pero por lo menos te puedes enterar de que además hacía eso y tenía ese punto de vista. Entonces, no es lo mismo escuchar algo como con esa visión como de niño, ¿no? Como de cero prejuicio ante todo y decir, bueno, me están diciendo algo,
precioso que seguro me va a servir. Bueno, está buenísimo eso, pero en simultáneo también está bueno tener un poco de esa visión más crítica, más racional, de decir, bueno, a ver, está buenísimo esto que me están diciendo, pero a ver qué más. O sea, que queda ahí, esa es la... esto que me están diciendo es totalmente transparente y listo, o también hay alguna otra cosa que tener en cuenta, ¿no? O sea, como tener la posibilidad de abrirse a lo que viene, pero también tener un cierto criterio de poder diferenciar cuando lo que uno le están diciendo es eso, o tal vez hay una segunda intención y si no uno no lo cuestiona, ni te das cuenta. Oye, Alejo, con respecto a lo que estás diciendo, yo tengo un punto de vista. Si me lo permites expresarlo, ¿no? Sí, claro. Ya que mencionaste cuando uno es niño, y aquí veo que Madeline escribe bendita inocencia, ¿no? Sí, Tiene sí. algo que ver con eso. Y yo a eso lo llamo normativa. Yo considero que el adulto, el formador, el educador, tiende a resolver una situación a partir de una norma, de una normativa, ¿no? El asunto que yo veo peligroso en esto es que quiere resolver la cuestión que está viendo desde su propia experiencia Claro. y no desde la experiencia que está viviendo el otro, llámese paciente o cliente, ¿no? Digamos, una persona Ujú. con una adicción muy fuerte al alcohol. Claro, Seguramente el psicoanalista o el psicólogo va a intentar interpretar, ¿no? Lo que la persona le está diciendo y buscar algún mito que está anclado en el formador para claro, encontrar una respuesta a eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, las condiciones de tu crecimiento entre tú y tu madre generaron esta dependencia emocional, bla, bla, bla. Pero creo que lo que el paciente busca es que puedan entender la problemática, pero desde donde él la está viendo, que es una cuestión diferente. totalmente. Sí, sí, sí. Estoy re de Te lo acuerdo con puedo vos. graficar. Imagínate que, por ejemplo, no sé, nos vayamos a un poco atrás, 1400, ¿qué te parece? Y vamos a asumir que existe ya la psicología, el psicoanálisis y todo ese tipo de formación. Y de Sí, pronto donde ti viene un paciente y te dice, oye, Alejo, mira, fíjate que quiero ir en un viaje alrededor del mundo más allá de donde las aguas se ven, porque sé que la Tierra es redonda, ¿no? sí. Entonces tú vas a querer poner al paciente en un tratamiento porque asume que algo no está bien con él. Claro, ¿Comprende? claro, Claro, desde tu normativa. O sea, lo vas a claro, querer normalizar por la vía claro, que claro. consideres, Sí, sí, ¿cierto? sí, sí. Eh, Ubicaste la falla donde te quiero llevar. Viste que la Claro, persona pudo haber estado en lo correcto en ese momento, totalmente. pero la estructura, la norma que rige, en este caso al que dirige, va a hacer que lo lleve, ¿no? Al otro a esa forma. Totalmente. Y eso no es verdad, ¿cierto? No es del todo correcto. Claro. Y esto me trae un recuerdo. Hace algunos meses vi en YouTube una entrevista dirigida por el doctor Marco Aurelio de Negri, fallecido ya, experto en la lengua, ¿no? Sí. Y él decía, un televidente me pregunta, doctor de Negri, ¿cuál es el antónimo de mentir? Esta entrevista, dicho sea de paso, fue hecha por el año 2016, o sea, pudo haber cambiado la cuestión, ¿no? Y en ese momento él demuestra, con los diccionarios vigentes, que no había un antónimo para la palabra mentir, para la mentira. Por mucho creen que, Claro, el antónimo, en verdad, ¿no? claro. Por lo menos en la lengua española y en todas las lenguas que se precian de ser estructuradamente aceptadas, ¿no? No existe. O sea, y él concluye que no hay nada más afín para el humano que la mentira. O sea, es algo que Sí, lo caracteriza, ¿no? O sea, sí, es sí, sí, parte sí. ya de su... ¿Tú qué piensas? Me gustaría escuchar tu apreciación sobre estas Y dos sí, es cuestiones. que, sí, sí, está buenísimo lo que decís, Johnny. Sí, es que, a ver, tal vez un poco esto que te decía antes tiene que ver con esto mismo que decías, en el punto de que esto que te decía de que estamos todo el tiempo con tanta información que nos viene de miles de millones de fuentes todo el tiempo y el hecho de poder diferenciar cuál es esa intención que hay detrás de eso que se está diciendo, de eso que recibimos, yo creo que tiene mucho que ver esto que decís de que en algún punto se ve que estamos tan habituados a la mentira, o sea, el hecho de que nos están diciendo algo y
tal vez ves un noticiero, ¿no? Y lo que tal vez el mayor problema es cuando perdés de vista, o sea, como decirte, perdés el horizonte, perdés el sentido, como decirte, esa intuición de, me están diciendo algo que tal vez sea mentira. ¿No? O sea, hay muchos momentos en donde tal vez como te decía, la vorágine, no en realidad tanto de la información, sino tal vez del día a día, ¿no? Como las situaciones de trabajar y tener que ir de un lado para el otro, hablar con esto, situaciones, ¿no? En donde después ya vemos información que sabemos que es mentira, pero ya ni siquiera, ya ni nos importa, ya normalizamos tanto que exista esa mentira constante, que ya hasta nos parece lo normal, ya ni cuestionamos si es verdad o mentira. Y en el medio, yo creo que el peligro, en realidad, es que en el medio entre la mentira, como decirte, descarada, y alguien que está diciendo algo sincero y verdadero, en el medio de todo eso se filtra y se mezcla un montón todo. Porque ya después el que miente, ya miente tan bien que no sabes si es verdad. O sea, ya no es tan obvio, ¿no? Pues Que hay algunas no es cosas mentira, como, ¿no? Desde la claro, perspectiva del doctor Benegri, no existe tal como la y entendemos, sí, es que sino es la habilidad del exacto, humano y para sí, generar una serie de imágenes acústicas que te convencen a ti mismo de que eso está sucediendo. Es como yo lo tal veo. cual. Sí, sí, sí. Sí, y yo creo que ahí la parte que más que por eso me parece que está bueno verlo, como te decía, no tanto el punto de si es verdad o mentira, sino cuál es la intención, ¿no? Porque es distinto eso. Una cosa es decir, no, esto que me están diciendo es mentira y la verdad es tal otra cosa, ¿no? Pues siempre que uno diga la verdad es tal cosa, es casi sinónimo de decir me estoy equivocando en lo que estoy diciendo en este momento. Porque para decir que algo es verdad y sentenciarlo como que es la verdad, y es casi como decirte, te estoy dando mi carta de presentación de que te estoy por mentir en 5 segundos. Porque es muy difícil decir la verdad es 2 puntos y que esa sea una verdad universal, ¿no? A lo sumo puedes llegar a tener una verdad parcial para ese segundo y ese minutito en el que estás hablando de ese detalle. Ahí tal vez tenés razón, 5 segundos. Ya en los 5 segundos siguientes ya seguramente no. Claro. Pero distinto es cuando ves que hay una intención. Porque ahí por lo menos ya no pasa tanto en sí por un criterio filosófico de tal cosa es mentira y tal cosa es verdad, sino que yo creo que lo más cercano que podría llegar a haber algo verdadero tiene más que ver con la intención, o sea, con considerar al otro. Que esa es la parte que creo que más que con la mentira tiene que ver con el hecho de que hay muchas veces que se hacen cuestiones tanto de compartir información o de vender algo, lo que sea, que tal vez no es en sí tanto el hecho de si es mentira descarada lo que se está diciendo lo más importante, sino cuál es la intención. O sea, ¿te importa tal vez si estás vendiéndole algo que sabes que no le va a servir tanto a la otra persona? Tal vez la persona que lo está vendiendo dice, bueno, tal vez no lo perjudica tanto, no es para tanto, es algo que es intrascendente y en el medio ganas plata. Bueno, los márgenes ya morales y éticos que se manejan ahí ya son muy finos. Entonces, ¿cuándo es que estás mintiendo 100%? Y generalmente cuando eso ya llega a un punto, no sé, de algo legal, es cuando ya es una mentira tan descarada que no se sostiene en nada, ¿no? O sea, mentira en el sentido de que ya es algo que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Pero distinto es cuando estás diciendo algo que se puede tomar como que te puede servir o tal vez es simplemente un desvío, ¿no? Como decirle a alguien, mirá, te conviene hacer tal cosa y te va a servir. Vos podés probar, eso es lo que está bueno de cuando uno simplemente comparte información y no es que le estás imponiendo al otro que haga, no sé, que cambie toda su vida. No, vos le estás compartiendo una información. Esto podés usarlo para pensar esto distinto. Si no querés usarlo, no lo uses. Si tenés ganas de pensar en como lo venís pensando, seguí, tranquilo, no pasa nada. ¿No? Como que siempre está bueno tener ese margen de, a ver, estoy compartiendo algo, te puede servir, te puede no servir. Punto. Si vos sabés que lo estás haciendo desde el lugar de que estás queriendo compartir algo que sabés que a vos te sirve, que sabés que a otros les sirvió, es distinto. Yo creo que ahí ya pasa más, como te digo, no tanto por si es verdad en comparación a otra cosa, sino con que vos sabés que tu intención es la de compartirlo porque sabés que al otro le puede servir. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver con lo que te decía
en sí de lo que es encontrar el propio mito y no de regirnos por el mito de otras personas, ¿no? O sea, Exacto. el hecho de copiar, ¿no? Que ves a tal otro que está bien porque hace tal cosa. Bueno, tal vez de lo que hace el otro podés usar algunas cuestiones. Y ahí eso lo vas a interpretar vos a tu manera, lo podés incorporar a tu forma, con tus tiempos, con tus ganas, con tu criterio, y no tenés por qué copiar a nadie. Eso es como a nivel, tal vez es como, sería como muy teórico el planteo, ¿no? Pero eso lo habla mucho también, como te decía Joseph Campbell, de las mitologías, ¿no? Como que también, de acuerdo a la cultura, eso varía mucho. Por ejemplo, en la India, lo mejor que se puede aspirar a hacer es seguir al maestro. Como si te tenés un maestro, bueno, la cultura de la India te dice, lo único que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer y lo único es copiar al maestro al máximo. O sea, cuanto más te pueda parecer al maestro en todo, en lo que dice, en lo que hace, en lo que practica, en lo que te enseña, en todo, mejor. Y eso como occidentales, o sea, en algunos casos, en algunas situaciones tal vez nos puede resonar como algo positivo, pero en general no. En general en Occidente no es tan así. En Occidente es Claro. mucho más como, mirá, tenés esta información, hoy en día, ¿no? No digo que haya sido siempre así, pero por lo menos ya en lo que sería la modernidad se da mucho más esta situación de que tenés un montón de opciones y vos elegís lo que a vos te gusta, ¿no? Después siempre va a haber algún extremismo en el medio, como siempre, pero en general, cuando uno va, no sé, al colegio o a la facultad, inclusive dentro de un sistema que igual siempre están bajando una línea, sea que uno se da cuenta o no, igual dentro de ese contexto se ven opciones, ¿no? O sea, aún dentro de la, como decirte, dentro de la máquina, de la maquinaria de acotar las ideas, que puede ser una educación, no sé, muy estricta, aún dentro de ese contexto igual se te dan opciones, Claro. aún mega condicionado. Y si encima tenés la posibilidad de investigar o de buscar por tus propios medios en distintos lugares, más todavía ves que hay un montón de opciones. Entonces, ese es el tema, que al estar en un momento en el que tal vez, como decías antes, no sé, en el 1400, hubieron épocas en donde durante siglos y siglos y siglos ni se cuestionaba cuál era el mito que regía en la humanidad. O sea, a nivel de, por ejemplo, no sé, el cristianismo. Decir, bueno, es Dios, es así, Dios quiere tal cosa, las leyes son tales, punto. El que no las cumple, chau. O sea, se perdió, está como muerto en vida. Pero eso ahora es algo que lo cree un porcentaje de la gente. Ya es algo mucho más limitado. No es que Claro. todo el mundo es así. Ya no es que hay una ley tan extrema como había en esas épocas que si no pensabas así no podías ni siquiera estar en el mundo. Ya es distinto ahora. Pero eso tiene como, conlleva esa dificultad, que es que así como tenemos la posibilidad de elegir entre millones de opciones y tal vez, a diferencia de otras épocas, no se nos va a mega castigar por eso, así todo nos trae, como decirte, a nivel psíquico, esas dificultades, esas dudas que nos surgen, pero si no creo en algo tan así, tan grande, ¿cómo hago? ¿No? Como que surgen muchos de esos Claro. cuestionamientos, de si no tenés un modelo tan perfecto que seguir como es, parece como que estás en la nada. Y bueno, y tal vez es más una cuestión de que cada uno tiene que crear su propia historia, su propio mito, con algunas características de otros, seguro, porque siempre tenemos para aprender de todos, pero es distinto eso que copiar literal a alguien que tengamos enfrente. Alejo, ha sido una conversación muy interesante y una charla muy valiosa también. Yo agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado a todos los que estamos aquí, del otro lado de donde tú te encuentras, escuchando buena atención esto. Muchas gracias Muchas por gracias, Johnny. esta oportunidad y espero que podamos volver a coincidir nuevamente en un futuro bastante próximo. Muchas Buenísimo. gracias Bueno, también. Quiero muchísimas agradecer a todas las gracias. personas que han estado presentes escuchando esta charla y a todos los que se van a convocar en las siguientes horas. Muchas gracias, Alejo. Gracias a todas las personas. Nos Gracias, vemos Johnny. Nos próximamente. encontramos la próxima. Muchas